Bienvenidos al video número 38 de Probability. Sarah records some information about the number of cars in a car park. Sarah guarda información del número de autos en un estacionamiento. Entonces, U es todos los autos del estacionamiento, F son los autos 5 puertas y S son los autos plateados. You may use the Venn diagram to help you answer the following questions. Bueno, el número de elementos en el universo son 12. En F hay 7, en F intersección S hay 2, miren, y en F unión S hay 11. Entonces ya sabemos que acá adentro hay 2, porque es F intersección S. Por lo tanto, eso lo podemos completar. Ahora sabemos que en F, en todo esto, hay 7, pero ya pusimos 2, entonces acá va a haber 5. Y ahora sabemos que en F unión S, que es todo lo que es F y todo lo que es S, hay un total de 11. Pero acá ya tenemos 7, entonces nos faltan 4. Y los ponemos acá. Fíjense, 2 en F intersección S. Tenemos un total de 7 en F. Y tenemos 5 y 2, 7 y 4, 11 en F unión S. Entonces, y sabemos que en el universo hay 12. Y acá ya pusimos 11, entonces nos faltaría 1 afuera. Una vez completado esto es mucho más fácil hacer los ejercicios. Nos piden find el número de elementos que hay en S. El número de elementos que hay en S va a ser 2 y 4, 6. Y ahora nos piden el número de elementos en S unión F'. Para eso hay que pintar todo lo que no es F. Lo pinto. Y todo lo que... Perdón, pinto todo lo que no es F. Y también tengo que pintar lo que es S. Eso está pintado, entonces pinto esto que es lo que me falta. Pinto todo lo que no es F, lo que es S, eso es S unión F'. Entonces, ¿qué números me quedan acá pintados? El 2, 4 y 1 son 7 elementos. Sarah chooses a car from the car park at random. Find the probability that it is a 5-door car. Entonces, sabemos que en F, que son los 5-door cars, hay 7 autos. Entonces, si el total de autos es 12, la probabilidad de que se agarre uno al azar y sea uno de 5 puertas va a ser 7 en 12. Siguiente, Sarah chooses a silver car at random. Find the probability that it is a 5-door car. Entonces, Sarah, de los autos plateados, que son 6, un total de 6 autos, elige un auto al azar. Tenemos que encontrar la probabilidad de que ese auto sea uno de 5 puertas, o sea que esté acá adentro también. O sea que hay 2 autos de esos 6 que son 5 puertas y además plateados. Entonces, si agarro un auto plateado al azar, la probabilidad de que salga uno de 5 puertas es 2 en 6. O sea, 1 en 3. Seguimos. A bag contains 3 white beads and 2 black beads. 2 beads are taken out of the bag at random without replacement. Calculate the probability that both beads are white. Entonces tenemos una bolsa con 3 pelotas blancas, 2 pelotas negras. Sacan 2 al azar sin reemplazarlas y tenemos que calcular la probabilidad de que las 2 sean blancas. Para eso vamos a usar un arbolito. Tenemos las primeras 2 posibilidades, que sea white o que sea black. Y queremos saber que las 2 sean blancas, entonces esto no lo vamos a expandir porque no nos interesa. Entonces tenemos la probabilidad de que sea blanca de vuelta o que sea negra. Entonces al principio tenemos 5 pelotitas, entonces la probabilidad de que sea blanca va a ser 3 en 5 y de que sea negra va a ser 2 en 5. Entonces la probabilidad de que sea blanca otra vez, si sacamos una sin reemplazarla, vamos a tener ahora un total de 4 pelotitas, pero solo 2 van a ser blancas, pues ya sacamos una. O sea, va a ser un medio. Y entonces esto también va a ser un medio. Entonces el camino que queremos seguir de eventos es que primero salga la blanca y después salga la blanca de vuelta. Entonces escribimos 3 quintos, la probabilidad va a ser 3 quintos por un medio. Y esto nos queda 3 en 10. Bag A contains 3 white beads and 2 black beads. La bolsa A tiene 3 blancas y 2 negras. Bag B contains 3 white beads and 4 black beads. Entonces sacan una pelotita de cada una al azar. Tenemos que calcular la probabilidad de que una sea blanca y la otra sea negra. Para eso vamos a pensarlo así. Tenemos la bolsa A y tenemos la bolsa B, bag B. Entonces tenemos dos caminos. Primero, que saquemos de la bolsa A y nos salga white o que nos salga black. Entonces el camino siguiente sería que de la otra bolsa nos salga white o nos salga black, y acá también que nos salga white o nos salga black. Entonces la probabilidad de que nos salga blanca en la bolsa A va a ser
3 en 5, porque tenemos 5 pelotas, de las cuales 3 son blancas. Entonces la probabilidad de que nos salga white es 3 en 5. La probabilidad de que nos salga black va a ser 2 en 5. Ahora para la bolsa B, la probabilidad de que nos salga blanca, tenemos 7 pelotitas, de las cuales 3 son blancas. Entonces va a ser 3 de 7, y esto va a ser 4 de 7. Y también 3 de 7 y 4 de 7. Esa es la probabilidad. Entonces tenemos que ver qué dos caminos nos interesan. O bien que primero salga blanca y después negra, o bien que primero salga negra, perdón, y después le salga blanca. Esas son las probabilidades. Entonces las cuentas que tendríamos que tener en consideración es 3 quintos por 4 séptimos, y la otra va a ser 2 quintos por 3 séptimos. Resolvemos, esto nos da 12/35, perdón por eso, y esta de acá abajo nos queda 6/35. Ahora, esto es este camino y esto de acá es este camino, y tenemos un total de 4 caminos en el fondo. Esos dos y estos dos, que sería que haga esto o que haga esto. Y esos dos son 4 posibilidades totales. Blanco, 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 negro, negro, blanco, negro, negro. Entonces, ¿cuáles de estas probabilidades nos interesan? Las dos que combinan una de cada color. Entonces las demás no las vamos a tener en cuenta. Entonces las probabilidades de estos serían: de este camino 12/35 y del otro 6/35. Si hiciésemos todos los caminos nos sumarían 35/35, pero no nos interesa. Entonces nuestras dos posibilidades que cumplen van a ser estas. Por lo tanto, tendríamos que sumar las probabilidades. ¿Por qué? Porque son 4 caminos, de los cuales 2 cumplen la expectativa. Entonces podríamos decir: camino 1 cumple, camino 2 no cumple. El camino que cumple va a ser 12/35 más 6/35, y el que no cumple va a ser lo demás. Entonces para eso tenemos que sumarlas y nos da una probabilidad de 18/35, un poco más de la mitad.